el programa y por respeto a los televidentes les queremos contar que el economista Pedro Franque, que fue invitado a este programa y que confirmó su participación, no ha llegado a los estudios. Este programa se está emitiendo en vivo desde el estudio central de RBC y esperamos pues que llegue en algún momento nuestro invitado, que repito confirmó su participación para hablar sobre la izquierda y sobre sus planteamientos. Repito, este canal es muy plural y queremos escucharlos a todos. El señor Pedro Franque tiene aquí pues la invitación y repito, lo esperaremos esta noche. Pero como estamos con Francisco Díez-Canseco hablando del tema del Día de la No Violencia contra la Mujer, le hemos pedido conversar acerca también de otros asuntos de la política. En el canal hemos preparado un informe sobre el transfugismo político. Vamos a verlo juntos. Adelante, señor director. Con el afán de mantener una cuota de poder, nuestros políticos tradicionales no tienen ningún reparo en aliarse con antiguos adversarios. Es el caso de Vladimiro Waruk, que de ser un militante de izquierda y crítico del fujimorismo, no tuvo problemas para sumarse al proyecto político de Keiko Fujimori. Estoy como pez en el agua, como puede ver, estos son los problemas que tienen los peruanos. Él viene de otras canteras políticas, ¿no? Pero no hay que mirar los colores. Nosotros no forjamos un nuevo partido con viejas prácticas, Otros casos preocupantes son el de Juan Cheput y Carlos Brus, que en su momento no dudaron en utilizar las redes sociales para criticar duramente a su entonces rival político. Dicen que Vladimiro tiene tu cinta PPK. Técnicamente, Obama es el presidente de PPK. Sin embargo, es más contundente lo que opinaba Carlos Brus en su momento. Yo he trabajado con PPK y su falta de sensibilidad social garantiza un periodo de convulsión social en el improbable caso de que llegue a la presidencia. Y ahora, por intereses políticos, cambiaron de opinión y lo convirtieron en su aliado de turno. Y hoy día veo que él representa lo mejor para el país, que tiene una agenda de cambios concreta. Porque creemos que es la mejor alternativa para ser el próximo presidente del Perú. Que lo hizo muy bien en el Ministerio de Economía y después como primer ministro. Por otro lado, César Acuña cuenta entre sus jales con el pastor Lay, que parece no tener ningún conflicto moral con la famosa frase de su candidato, plata como cancha. ¿Por qué esta alianza? Plata como cancha para usted. Está reclamando, está demandando una nueva clase política, está reclamando plata como cancha para usted. ¿Por qué esta alianza? La preocupación de los electores es que estos acomodos están basados en intereses económicos y en viejas prácticas que no le hacen ningún bien al país. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Vamos a conversar entonces ahora sobre estos políticos y qué piensa Pancho Díez-Canseco sobre esta situación. Pancho. Un tema que me gustaría tocar previamente, si me lo permite, Luis Alfonso, es el siguiente. Pedro Franque es un economista de izquierda marxista. Si quieres yo lo reemplazo. Y hablemos de qué piensa la izquierda marxista sobre la economía. Acá hay algo que es importante recalcar. Hay una reciente encuesta que arroja que solamente un 28% del electorado sabe distinguir entre lo que es izquierda y derecha. O sea, hay un 72% que no distingue entre izquierda y derecha, ¿no? El origen del término izquierda y derecha, como tú recordarás, viene de la Asamblea Revolucionaria Francesa de 1789, donde a la derecha se sentaban los girondinos, que eran los conservadores, y a la izquierda los jacobinos, que eran los radicales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el curso de la historia? Por ejemplo, los comunistas eran de izquierda, pero ahora resulta que los comunistas ya no son de izquierda. En Rusia, por ejemplo, ¿quién es la derecha y quién es la izquierda? Se han invertido los términos, ¿no es cierto? Cierto. Entonces, ya esta calificación es relativa. Pero lo que a mí sí me parece importante señalar es que en el Perú, cuando se habla de izquierda, estamos hablando esencialmente de la izquierda marxista. El señor Franque y los demás, que ahora se la dan demócratas, vienen de una cantera profundamente antidemocrática. Y eso se puede vislumbrar, por ejemplo, del ideario de Tierra y Libertad,
al que yo más o menos en forma sumaria le di lectura cuando tú tuviste a bien invitarme a un debate con el señor Marco Arana. Entonces, es bueno decir con toda claridad, acá esta división de izquierda y derecha presenta un cuadro a la izquierda que es la izquierda marxista, no la izquierda democrática o la socialdemocracia. Que ellos se quieran poner la careta de socialdemócratas, apenas se la quitan. Salta su chavismo, su madurismo, su cubanismo y todas las cosas adicionales que son profundamente antidemocráticas. Ahora, quiero dejar claro un tema. Al señor Franque se le invitó no para un debate, sino para una conversación. No iba a debatir con el señor Francisco Descanseco. Qué Estaba pena, planteado... yo hubiera debatido encantado con él. Pero hay con gente toda que no le altura. gusta debatir, pues hay gente que prefiere, y eso fue una cosa que se acuerda, ¿no? Si es que vienen al estudio a debatir o a ser entrevistados, pero no se corran, pues aquí están todos invitados, repito. Hablemos un poco del otro tema, de economía también, por supuesto, podemos hablar, y de izquierdas y derechas. ¿Qué piensas tú acerca de estos cambios? Tránsfuga es aquel que se pasa de un partido a otro, ¿correcto? Y a puertas de las elecciones hay gente que ha estado con Toledo y ahora está con PPK, y gente que estaba por un lado, ahora está en otro lado. ¿Qué piensas tú? Que hay tránsfugas y bailarines. Hay los que bailan simplemente al acorde de sus intereses personales y se pueden ir pasando de un partido al otro. Yo lo que me pregunto, ¿cómo está recibiendo la opinión pública estos bailes de un partido a otro que reflejan que no hay ningún tipo de ideología o de programa? Que se puede decir una cosa como la que hemos escuchado hace un rato respecto a una persona y luego ir y hablar maravillas de esa persona de la cual hemos estado rajando hace 3 meses, 6 meses, 8 meses. De repente todo cambió. Sería bueno que expliquen su cambio de opinión. Porque ahora, por ejemplo, este señor que criticó tan duramente a PPK considera que puede ser un gran presidente. ¿Qué lo convenció para cambiar de opinión de esa forma? ¿No es cierto? ¿Qué ha convencido? Bueno, el otro señor que habla de la plata y todo lo demás, creo que sigue hablando de plata, o sea que a él le gusta el tema y sigue fiel a su línea, ese no está bailando, él se dice, yo creo en la plata, ¿no? Punto, esa es la cosa, ¿no? Y finalmente, ¿por qué hay este transfugismo? Porque no hay partidos políticos. Porque los partidos hoy día son maquinarias electorales que bailan también al calor de las elecciones y se ponen como los osos que hibernan durante 6 meses a hibernar durante los periodos no electorales porque ahí no les rinde nada. Y además funcionan como maquinarias electorales al servicio de candidaturas específicas. Acuña dijo el otro día una cosa que a mí me sorprendió. Se hace un partido político para llegar a la presidencia. O sea, si no es para llegar a la presidencia, para él no tiene ningún objeto el partido político. El origen de los partidos políticos, el origen de las facciones, desde la época de los griegos, es que hay corrientes divergentes de opinión en torno a temas que supuestamente deben servir al interés de las personas que viven en esa comunidad. Por eso hay partidos. La izquierda marxista sostiene, es partidaria de una economía estatizada, controlada. La derecha neoliberal cree que el mercado lo regula todo, por ejemplo. Los extremos, ¿no? Los extremos. Colocándonos en los extremos, ¿no? Cierto. Entonces, sobre esa base pueden haber mayores o menores discrepancias y concordancias. Se dice, por ejemplo, en Estados Unidos que la derecha del Partido Demócrata es mucho más próxima a la izquierda del Partido Republicano que a la izquierda del propio Partido Demócrata. Pero al final de cuentas, estos son los debates. Se refleja en la realidad política de hoy ese tipo de debate ideológico o programático. Y para hablar en términos, digamos, yo no lo veo por ningún lado. Populares, ¿no? Aquí hay quienes sostienen que hay una DBA, ¿no? Una derecha bruta y achorada. Esa la acuñaron los caviares, ¿no es cierto? Cuando se descubrió que eran caviares. Pero hay no le gustó nada, ¿no? Hay empresarios que creen que hay que hacer cambios y hay quienes les gusta el statu quo y que creen pues, que el Estado simplemente debería desaparecer. O sea, hay gente que se declara, ¿no? Abiertamente, ¿no? De extrema derecha, ¿no? Aldo Mariátegui ayer ha sido entrevistado y ha dicho algo así, ¿no? Yo creo que todas las posiciones son respetables. El problema es la hipocresía. El problema de los caviares es que son izquierdistas que viven como derechistas, que viven de la plata de la derecha, que viajan en business, van a hoteles 5 estrellas y luego van a recitar el cuento de la lucha contra la pobreza para seguir recibiendo millones de dólares que, por supuesto, gran parte van a embolsarse en estas ONGs que se gastan como 70% de sus ingresos en pagar sueldos. Entonces, ese es el problema. Pero la legitimidad, por ejemplo, de un partido de izquierda marxista que asuma lo que es su rol, que diga la verdad sobre lo que piensa,
Pero acá tampoco se atreven a eso. Cuando yo le dije a Arana, delante tuyo, Cierto. ¿te acuerdas? Te exhibí así, le dije, este es su ideario, señor Arana, y usted es comunista. Me dijo, no me ofenda. Bueno, yo me quedé realmente sorprendido porque para mí no era ofensivo. Yo cargué el féretro de don Jorge del Prado, cuando murió, secretario general del Partido Comunista, con quien debatí en el Congreso y con quien me enfrenté durante muchísimos años por razones ideológicas, pero quien yo respetaba como persona porque era legítimo en lo que planteaba. Él no se ponía caretas democráticas, él era estalinista, era un antidemócrata. Muy bien. Y cuando me pidieron que cargara el ataúd de don Jorge del Prado, lo cargué a mucha honra, guardando las discrepancias que yo sabía que él ahí metido su ataúd, la seguía guardando conmigo. Pero lo que no es respetable es la posición hipócrita de quienes fungen de izquierdistas y en la práctica no son ni izquierdistas ni derechistas, sino simplemente sempiternos aprovechadores del dinero ajeno para vivir bien y para soltar ideas en las que no creen. Ahora, ¿qué piensas tú ahora, hablando ya con nombre y apellido? Mañana yo publico mi columna en el diario Correo, ¿no? y planteo ahí una tesis acerca de lo que significa el fujimorismo y PPK, o los PPCausas, ¿no? Un poco que son más o menos lo mismo, si no lo mismo, y que yo creo que van a ir aliados. En algún momento se van a juntar, como lo hicieron en la campaña anterior. Bueno, PPK apoyó a Keiko, ¿no? Abiertamente, en un Abiertamente, meeting, así ¿no? Y también Hernando de Soto, que me dicen que también se está lanzando. Sí, no sé, ¿qué piensas tú de lo que representa el fujimorismo hoy, por ejemplo? Es un movimiento populista en el mejor estilo del populismo, que refleja, en primer lugar, algo que yo siempre he sostenido, que el Perú tiene una muy buena memoria para las cosas buenas y muy mala memoria para las cosas malas. Ese electorado que sigue votando por Fujimori, o sea, por Alberto Fujimori a través de Keiko, es un electorado que se acuerda de las cosas positivas que las hizo Fujimori y se ha olvidado de las tremendas cosas negativas, como por ejemplo la corrupción sistémica que se inventó en el gobierno de Fujimori y cosas por el estilo. Entonces hay una buena memoria. El peruano es una persona agradecida. El peruano tiene, ¿crees tú, memoria selectiva? Prefiere acordarse de lo bueno, lo cual de repente lo ayuda a limpiarse la cabeza, porque si acordara de todo lo malo, imagínate, por dónde andaríamos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Y por supuesto es un movimiento populista, aluviónico, ahí no hay ideología, ni podría haberla, ¿no? Hay programas específicos para temas específicos para resolver problemas específicos, pero no hay una ideología. Y yo me pregunto qué sería del fujimorismo sin Fujimori, o si Keiko decidiera, bueno, me quiero ir pues a la playa y me retiro de la política. ¿Pero tú crees que van juntos PPK y Keiko, que es un poco la misma, que representan a los mismos intereses y a las mismas personas? Lo que veo con cierta, no sé, sorpresa es que Keiko invita a Guaroc, que es un viejo cuadro de la izquierda del centro del país, fue presidente regional, etcétera, que es de izquierda marxista, que no tiene nada que ver, por lo menos, con las tesis del fujimorismo, cuando el fujimorismo no tiene ideología. Y PPK ha hecho una ensalada, ¿no? Ha invitado gente de todos lados. Yo no sé tampoco cuál es el cálculo político que han hecho ellos para sus invitaciones. Keiko definitivamente, después de sus declaraciones pro-caviares de Harvard, lo que quiere es teñirse de izquierda. Y PPK creo que filtró a través de un periódico que estaba negociando con el Partido Comunista, cosa que a nadie le cree. La sensación que esto me deja a mí es la siguiente, que de repente ellos se han dado cuenta que hay un porcentaje de voto de izquierda, que yo no creo que sea izquierda marxista, pero que lo va a aprovechar la izquierda marxista si no surge una fuerza popular real y efectiva que encarne ciertas aspiraciones del pueblo que esta derecha no encarna. Y entonces, ¿qué quieren hacer? Teñirse de izquierda. Y de repente eso les puede generar, no solamente que no les crean, porque la izquierda no les cree, o los que piensan de otra manera no les creen, sino que pierden votos, sus votos naturales, ¿no? Entonces, es una apuesta arriesgada, pero en fin, habrán hecho su análisis, están rodeados de, creo yo, excelentes asesores, ¿no? Sí, ahora, tú hablas del caso de Fujimori, ¿no? ¿Y qué hay de Alan García? Este tema del plagio, del plan de gobierno, ¿qué opinión te merece? Bueno, aparentemente el partido aprista había logrado encauzarse por la vía democrática. Lo eligieron como candidato presidencial, como candidato único, pero lo eligieron, ¿no? No se autodesignó. Nadie se atrevió a competir con él. Luego anuncia pomposamente su plan bicentenario. Yo no encontré muchas novedades en el plan, de repente, porque luego saltó el tema que estaba plagiado de
de otros documentos, ¿no? Y luego veo que lo ha sacado del Castillo y que él ha asumido, no sé qué estamento del Partido Aprista ha decidido que esto ocurra, o si él decide por su cuenta. Entonces volvemos al tema central, ¿no es cierto? Es muy importante que haya una democracia partidaria y que esa democracia respete a los estamentos y a los dirigentes. El Castillo es, me parece, secretario general colegiado del Partido Aprista. Y García, por más presidente que sea, no puede sacarlo así de un plumazo y decir, como ha pasado esto, yo lo saco, yo lo sustituyo y yo voy a hacer mi propio plan de gobierno. Y por otro lado, sí me parece sorprendente que habiéndose presentado este plan bicentenario como plan de gobierno, ahora resulta que es un documento de trabajo. Un documento preliminar, han dicho, ¿no? ¿A qué está jugando? Te pregunto yo, ¿a que la gente no se da cuenta de lo que pasa? Te pregunto, como periodista. Porque es evidente. Parece un error, ¿no? Parece que la gente encargada, ¿no? No sé, no, pero presentan el plan de gobierno y después dicen, sí, hay plagio, no era el plan de gobierno, era un documento de trabajo. Que si lo habían presentado como tal. Tú tendrías que repetir aquí, como acabamos de ver, las frases anteriores de Cheput sobre su nuevo socio, que es el señor PPK. No, vamos a hacer una sección, ya lo he anunciado, el Museo de la Memoria de RBC. Vamos a recordarle a nuestros televidentes qué fue lo que dijeron ciertos políticos y cómo se desempeñan hoy, con quiénes estaban y con quiénes están a nivel político y a nivel mediático, quiénes estuvieron con Velasco, ¿no? Quiénes estuvieron en la confiscación de medios y hoy cómo son adalides de la libertad de expresión. Vamos a presentar todo eso para que la gente, pues, que no conoce mucho o que no se acuerda, lo recuerde bien. Ahora, ¿qué piensas tú, Pancho, sobre el tema de las elecciones y el rol de los medios? Hay estos candidatos que tienen como que mucha promoción de parte de una multimedia y hay otros candidatos populares, digamos, que tienen conexión con el pueblo, pero que los medios lo minimizan o no los mencionan siquiera. ¿Tú crees que la política hoy en día en el mundo se hace a través de los medios de comunicación más que en las plazas? ¿Tú crees que ahí, si no hay pluralidad, se ve afectado el proceso democrático? Yo creo que lo afecta. Lo bueno que tenemos en medio de todo esto es que además de las plazas y la radio Bemba, que siempre ha sido muy efectiva, tenemos las redes sociales. Y ahí no pueden haber manipuleos ni vetos, ¿no es cierto? Eso está felizmente todavía abierto. Cuando participé en la mesa del diálogo de la OEA, yo luché para que se crearan mecanismos que permitieran que hubiera un acceso democrático a los medios de todos los candidatos. Equitativo, proporcional. Equitativo. No el que tiene más plata tiene más publicidad, sino que todos los partidos tienen la oportunidad de decir en todos los medios su punto de vista. Exactamente. Desgraciadamente eso prosperó a través de la franja electoral que no garantiza que haya esa equidad, porque por otro lado los medios pueden recibir mucha plata a un candidato y darle pues toda la publicidad y todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema que debe ser abordado por el próximo gobierno para buscar que haya equidad en la participación política. Todos somos iguales ante la ley, ante la Constitución, todos debemos tener acceso en términos políticos a las mismas condiciones para poder participar, como en la práctica todos los peruanos deberíamos tener acceso a las mismas posibilidades para desarrollarnos social y económicamente. Ahora, pero aquí hay inequidad, ¿no? Claro, cuando no hay equidad y cuando hay una multimedia que promueve a unos y a otros los ignora, el pueblo ha demostrado en más de una ocasión en el Perú, yo recuerdo la campaña de Vargas Llosa, ¿no? En donde era el dueño del Perú. Tenía un canal de televisión a su servicio y le ganó un chinito desconocido, ¿no? Que luego se convirtió en el dueño del Perú. Eso es lo malo. Acá no debe haber dueños del Perú, lo que se habló de las clases dominantes, etc. No clases dominantes. Hay personas que llegan al poder y se apoderan del país. Eso tampoco se enquistan, debe dices ocurrir. O intentan enquistarse, que fue lo que pretendió Fujimori en su primer gobierno, ¿no? Ahora, te cuento lo que pasó el fin de semana en Exitosa, que es una radio de la familia Capuñay. Abrieron teléfonos y pusieron una encuesta en donde dijeron, ¿por quién votarían ustedes si las elecciones fuesen mañana, ¿no? Y dijeron, si fuesen, no sé, PPK, Keiko, Alan García, y punto, ¿no? Y la gente empezó a llamar. Y Ricardo Belmont, que ya dejó el canal de televisión y se está dedicando ahora a hacer política, digamos, sobre la base de la filosofía de obras, que es el movimiento que lo llevó él a la alcaldía metropolitana, arrasó. Se produjo en una radio no controlada por Matrix, sino ajena. Eso de Matrix me suena bastante control. No, pero me refiero a que controlada por esta familia, el teléfono no miente. O sea, como cuando aquí hoy día he prometido que podemos abrir teléfonos y el pueblo se manifiesta. ¿Tú crees que el pueblo al final va a prevalecer
frente a un poco la manipulación? Al final yo creo que el pueblo suele prevalecer. O sea, más allá, por ejemplo, la candidatura de Humala originalmente no tenía apoyo de ningún medio y creció rápidamente a un porcentaje realmente importante. No, aquí se abrieron teléfonos cuando todas las encuestadoras daban por ganadora a Keiko. Este canal de televisión abrió el teléfono en Habla el Pueblo y el pueblo decía pues que Keiko no estaba arriba, sino que era Ollanta Humala y la realidad mandó, pues al final Ollanta ganó. Yo creo que la capacidad de manipulación tiene también un límite. Ese límite se ha podido, por ejemplo, el caso clásico que es el de 90 con Vargas Llosa y Fujimori. Fujimori no tenía apoyo de ningún medio. Sin embargo, empezó a crecer silenciosamente y se empezó a disparar porque reflejaba, número uno, el rechazo de la población electoral del Perú a los partidos políticos que estaban asociados detrás de Vargas Llosa. Número dos, la esperanza de algo nuevo. Yo me acuerdo que un día llego a Chiclayo en esa campaña y me dicen, oye, doctora, aquí está subiendo Fujimori porque se dice que va a traer una donación de 1.000 millones de soles de Japón, cosa que Fujimori nunca había dicho, alguien le inventó por ahí. ¿Y por qué caló? Porque, como dice Lebón, los espacios políticos los cubre la masa. Cuando hay un hueco y ningún candidato o ningún político visible lo cubre, inventan algo, se crean algo. Inventaron a Fujimori. Eso fue lo que pasó. ¿Y tú crees que el rechazo que hay hoy hacia la clase política, hacia digamos, los que hoy aparecen digamos, como, entre comillas, favoritos, puede generar pues, un cambio en el resultado? O sea, al final, de pronto estos que creen que ya se sienten un poco en la segunda vuelta, ¿pueden ser desplazados por la fuerza del pueblo? Sí, definitivamente. Ya ha ocurrido antes. Esos son los outsiders. Por ejemplo, cuando Toledo se lanzó, nadie lo conocía, fue desarrollándose. Yo me acuerdo que un alto funcionario fujimorista, después de que Fujimori destruyó a Castañeda y a Alberto Andrade, y sin tocarlo a Toledo, dijo: lo que pasa es que necesitamos decorar la torta. Toledo es un candidato del 5%, pero le da credibilidad a la elección de Fujimori, con ese cinismo y desparpajo. ¿Y qué pasó? Que como había un espacio de ese tamaño, el Cholo Toledo, sagrado e inmutable, como le dice su esposa, creció y se convirtió en presidente del Perú con los resultados que estamos viendo, desgraciadamente. Entonces, eso es, ¿no? Sí, hay espacios que se abren que no pueden ser manipulados, porque el pueblo entiende, comprende, capta, analiza mucho más de lo que los sesudos analistas, algunos de ellos también muy bien dirigidos por ciertas causas, presentan en los medios. Ahora, y esa estrategia, digamos, que nosotros hemos presentado de nombrar, por ejemplo, a Paco Miro Quesada, que fue director del Comercio y está muy vinculado, escribe en el periódico todo el tiempo, un poco Acuña lo habría hecho para, ¿tú qué crees, tener un cierto predicamento, cierta llegada, o con la publicidad y la propaganda, ¿no?, de su universidad / partido le sirve? Mira, yo soy amigo de Paco de toda la vida. Paco es un caballero, es un demócrata, siempre se ha comportado como tal, y él ha entrado como rector de la Universidad César Vallejo porque a él le gusta la docencia universitaria. Yo estoy seguro que lo ha hecho por eso. De parte de él no ha habido ningún cálculo de esa naturaleza. Pero de parte de él, coincidencia, exdirector del Comercio, claro, o coincidencia, ¿no?, campaña presidencial. Pero él no va a entrar en una cosa de la naturaleza, estoy seguro, de la honestidad y la transparencia de Paco. Te lo digo, mi tocayo y mi amigo de toda la vida, y un hombre correctísimo. ¿Y de Acuña puedes decir lo mismo? No lo conozco. Lo conozco por lo que veo en televisión. No me gusta que salga su señora a decirle de todo, ¿no? De repente voy a hablar con ella y ver cómo arregla las cosas. ¿Tú habías visto antes alguna denuncia de ese calibre? Algo mencionaste tú de un candidato, no sé, me acuerdo de un partido a la alcaldía o alguien por el estilo que se cayó por una denuncia de esa naturaleza, ¿no? Pero lo de Acuña es terrible, ¿no? O sea, le ha dicho de todo, ¿no? Pero él debería aclarar. A veces estas relaciones turbulentas de pareja generan este tipo de cosas, ¿no? Yo no quiero condenar a Acuña a priori. Creo que hay que darle una oportunidad. Hasta ahora, te digo también con toda franqueza, no me gusta lo que veo, ¿no? Este tema de la plata, la señora que lo ataca, el uso de la universidad, en fin, son cosas que... Pero de repente el hombre sí tiene buena intención y quiere hacer algo por el país.
no lo veo hasta ahora con toda claridad, para ser muy franco, pero en fin. Oye, Pancho, te agradezco mucho por estar aquí, además por extender la entrevista un rato más para conversar sobre todos estos temas, en lo que ilustrándonos, ¿no? sobre lo que realmente importa. Te agradezco de verdad esto y bueno, va a haber mucho tiempo para debatir en esta campaña aquí en el canal, ¿no? El canal, repito, tiene como propósito descubrir las grandes contradicciones que hay en nuestro sistema político, en las noticias, poner luz ahí donde hay sombras y ayudar a que se genere pues el gran debate respecto del Perú que todos queremos. Muchas gracias, Pancho. A ti, Luis Alfonso. Nosotros vamos, amigos, a hacer una breve pausa y volvemos para abrir el teléfono y conversar. Ah, se nos acabó el programa, ya me dicen arriba la productora. Yo les agradezco a todos. Mañana abrimos teléfonos en vivo y, bueno, repito, aquí estaba previsto tener al señor Franke. El señor Franke confirmó que venía, no ha venido. Pero bueno, ustedes saquen sus conclusiones. Gracias nuevamente por estar ahí en sus hogares. Yo me despido esta mañana. Gracias por preferir RBC. Muy buenas noches. Boca a boca.